Decidí repartir mi herencia en vida y descubrí quién me quería de verdad. Hay un experimento que nadie te recomienda hacer, pero que te enseña más sobre tu familia en un mes que 50 años de convivencia. Dales dinero a tus hijos. Dáselo en vida. Díselos que es su herencia, que decidiste repartirla ahora, que querías verlos disfrutarla. Y luego, quédate callada. Observa. Observa quién llama al día siguiente solo para decirte gracias. Observa quién desaparece una vez que tiene lo que necesitaba. Observa quién empieza a calcular si le tocó lo mismo que al otro. Observa quién aparece de repente después de meses de silencio. Y observa, sobre todo, quién se sienta contigo y te pregunta cómo estás. No por el dinero, por ti. Yo hice ese experimento sin llamarlo así. Lo llamé un acto de amor, un gesto generoso hacia mis hijos, mientras todavía podía verlos disfrutar lo que tanto me costó construir. Y lo que descubrí me cambió de una manera que todavía estoy procesando. Tengo 72 años y aprendí la lección más dura de mi vida, no en los momentos difíciles, sino en el momento en que lo di todo. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Enviudé hace 6 años. Mi esposo y yo construimos juntos durante 40 años. No fuimos ricos nunca, pero fuimos constantes. Una casa que pagamos con trabajo de los dos. Algunos ahorros que fueron creciendo despacio. Un pequeño terreno que heredamos de sus padres y que con los años valió más de lo que esperábamos. Nada extraordinario, pero suficiente. Más que suficiente para lo que yo necesitaba vivir el resto de mis años con tranquilidad. Y más de lo que cualquiera de mis 3 hijos había podido ahorrar por su cuenta. Después de que murió mi esposo, estuve 2 años pensando en qué hacer con todo eso. No porque estuviera enferma, no porque sintiera que me iba a morir pronto, sino porque a cierta edad empiezas a pensar en estas cosas de manera diferente. Empiezas a preguntarte, ¿para qué acumular si puedes dar? ¿Para qué esperar si puedes ver? La idea llegó una tarde hablando con una amiga. Me dijo que ella había repartido parte de su herencia en vida y que había sido la mejor decisión que había tomado. Que ver a sus hijos usar ese dinero para cosas concretas. Una casa, estudios de los nietos, deudas que los ahogaban. Le había dado una satisfacción que ninguna otra cosa le había dado. Me quedé pensando en esos días y decidí hacerlo. Llamé a un abogado, organicé los papeles, decidí los montos. A cada uno de mis 3 hijos les correspondía una parte. No exactamente igual porque las situaciones de cada uno eran distintas, pero sí justa, pensada, con criterio. Y una tarde los llamé a los 3 juntos. Les expliqué lo que había decidido. Vi sus caras. Y en ese momento todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Mi hijo mayor se llama Roberto. Tiene 48 años. Es el más estable de los 3. Tiene su casa, su trabajo, su familia ordenada. Cuando le dije lo que le correspondía, me dijo gracias, me abrazó. Me dijo que no era necesario, que podía esperar. Eso me pareció bien en el momento, pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Roberto recibió su parte y en los 3 meses siguientes lo vi exactamente las mismas veces que lo veía antes, que no eran muchas,
Llamó 2 veces en esos 3 meses. Ninguna de esas llamadas fue para preguntarme cómo estaba. Una fue para contarme en qué había usado el dinero. La otra para preguntarme un dato que necesitaba de unos papeles. No hubo nada malo en eso, no hubo maldad. Pero había algo que no podía ignorar. Que el dinero no había cambiado nada en nuestra relación, ni para mejor ni para peor. Simplemente no había cambiado nada. Y eso me dijo algo sobre dónde estaba yo en la vida de Roberto, que ninguna conversación me había dicho con tanta claridad. Mi hija del medio se llama Carmen. Tiene 45 años. Siempre fue la más expresiva de los 3, la más cariñosa en las formas. Cuando le dije lo que le correspondía, lloró. Me dijo que era demasiado, que no merecía tanto, que cómo podía agradecerme. Me llamó al día siguiente para decirme que había dormido pensando en mí. Me llamó 3 días después para contarme los planes que tenía. La primera semana después de recibir el dinero, me llamó 4 veces. Yo estaba contenta. Pensaba que algo había cambiado entre nosotras, que quizás este gesto había abierto algo nuevo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el segundo mes. Las llamadas fueron bajando, de 4 a la semana a 2, de 2 a 1, de 1 a ninguna durante 10 días. Y cuando llamé yo, Carmen estaba siempre ocupada, siempre apresurada, siempre con algo que resolver. El dinero se había acabado emocionalmente para ella, mucho antes de acabarse en la realidad. Y con él se había acabado también esa presencia nueva que yo creí que era genuina. No lo era. Era gratitud del momento, que es real mientras dura, pero que no es lo mismo que el amor constante que no necesita un motivo para estar. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó varios días procesar, que no estaba midiendo el amor de mis hijos. Estaba descubriendo algo sobre las dinámicas que habíamos construido durante décadas. Roberto nunca había sido muy expresivo. Eso no era nuevo. Carmen siempre había respondido con intensidad a los momentos emocionales grandes. Y luego volvía a su ritmo habitual. Eso tampoco era nuevo. Lo nuevo era que yo lo estaba viendo con una claridad que antes no tenía. Porque antes me conformaba con menos. Porque antes no me había hecho las preguntas que este experimento involuntario me obligó a hacerme. ¿Qué lugar ocupo yo en la vida de mis hijos cuando no hay nada que los convoque? ¿Cuánto de su presencia depende de lo que yo puedo darles? ¿Y cuánto existe simplemente porque soy su madre? Esas preguntas no tienen respuestas cómodas, pero son las únicas que importan. Quiero preguntarte algo, y quiero que te sientes con esto un momento antes de seguir. Si mañana no pudieras darle nada a tus hijos, sin dinero, sin favores, sin resolver, sin estar disponible para lo que necesitan. Solo tú, tu presencia, tu conversación, tu tiempo. ¿Cuántos seguirían llamando igual? ¿Cuántos seguirían apareciendo con la misma frecuencia? No te pido que respondas en voz alta, solo que lo pienses, porque la respuesta te va a decir más sobre tus relaciones que años de suposiciones cómodas. Ahora tengo que contarte sobre mi hijo menor. Se llama Andrés, tiene 41 años. Es el que siempre me preocupó más, el que tuvo más tropiezos.
el que llegó a los 40 con menos estabilidad que sus hermanos. Cuando le dije lo que le correspondía, no lloró ni dijo que era demasiado. Me miró un momento y me preguntó, ¿estás bien, mamá? ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Le expliqué mis razones. Me escuchó y luego dijo algo que no esperaba. No sé si es buena idea. ¿Ya lo pensaste bien? ¿No te va a hacer falta? Le dije que sí, que lo había pensado, que tenía suficiente para mí. Me dijo que bueno, que si estaba segura. Recibió su parte. Y en los 3 meses siguientes pasó algo que no había calculado. Andrés llamó más, no para hablar del dinero, para hablar de otras cosas, de su trabajo, de sus problemas, de una relación que no estaba funcionando. Y una tarde vino a visitarme sin que yo lo invitara. Llegó con comida. Se quedó 3 horas. Y en algún momento de esa tarde me dijo algo sin que viniera muy a cuento. Mamá, ¿tú estás sola aquí? ¿Estás bien? No me preguntaba por el dinero. Me preguntaba por mí. Con esa pregunta simple que parece pequeña y que en realidad es la más grande que alguien puede hacerte. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue una conversación que tuvimos un mes después. Le conté, con honestidad, lo que había estado observando desde que repartí la herencia. No como reclamo, como confesión. Le dije que había descubierto cosas que no esperaba descubrir, que había visto patrones que antes no quería ver, que me había dado cuenta de que en algunas de mis relaciones con mis hijos había más costumbre que presencia real. Andrés me escuchó y luego me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, mamá, yo siempre supe que tú eras la que más nos quería a todos, pero creo que también eras la que menos se dejaba querer. Me quedé en silencio, porque tenía razón. Yo había sido tan dadora durante tantos años que nunca había aprendido a recibir. Y las personas que no saben recibir, sin darse cuenta, no le enseñan a los demás cómo darles. Eso también era parte de la historia. No todo lo que descubrí fue doloroso. Quiero que eso quede claro. También descubrí cosas hermosas. Una vecina que lleva años trayéndome fruta del mercado los viernes. Una amiga de toda la vida que me llama cada semana sin falta desde hace décadas. Mi nuera, la esposa de Roberto, que sin que yo se lo pidiera, empezó a visitarme más sola, sin Roberto, solo a tomar café y hablar. El amor estaba, solo que no siempre estaba donde yo esperaba encontrarlo. Y a veces estaba en lugares donde yo no había mirado, porque estaba demasiado ocupada mirando hacia donde lo quería encontrar. Hubo una conversación difícil con Carmen. Semanas después de que las llamadas habían bajado, la llamé yo. Le dije que quería verla. Vino un domingo y con el café sobre la mesa le dije, sin rodeos, pero sin crueldad, lo que había observado. Le dije que había notado que los primeros días después del dinero estuvo muy presente y que luego eso había ido desapareciendo. Que no se lo decía para hacerla sentir mal, sino porque quería que las dos pudiéramos ser honestas sobre lo que realmente era nuestra relación. Carmen se puso incómoda. Lo vi en su cara. Hubo un momento en que pensé que se iba a poner a la defensiva, pero no lo hizo. Se quedó callada un rato y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que tenía razón, que se había dado cuenta ella misma, que había sentido una culpa en esas semanas
que no sabía muy bien cómo manejar, que a veces la culpa la paralizaba y la parálisis le hacía llamar menos en lugar de más. No era la explicación perfecta, pero era honesta, y la honestidad de Carmen en ese momento valió más para mí que meses de llamadas motivadas por la culpa. Aprendí cosas que no buscaba aprender, que el dinero revela dinámicas que ya existían, pero que el día a día normal mantiene ocultas, que cuando das algo grande de manera inesperada, la reacción de las personas en las semanas siguientes te dice más sobre su carácter que años de convivencia ordinaria. Que hay hijos que te quieren de manera constante y silenciosa y que nunca lo van a expresar con grandes gestos, porque no son así. Y que hay hijos que expresan mucho en los momentos emocionales y luego vuelven a su ritmo habitual porque así son ellos. Que ninguna de esas dos maneras de querer es falsa, pero que tampoco son iguales, y que yo tenía que aprender a ver lo que cada uno podía darme, en lugar de esperar que todos me dieran lo mismo, de la misma manera. Tengo 72 años, y estoy construyendo algo nuevo. No con dinero, con tiempo, con conversaciones más honestas, con la decisión de decir lo que necesito, en lugar de esperar que alguien lo adivine, con la disposición de recibir el amor en la forma en que cada persona puede darlo, y no solo en la forma que yo esperaba. Eso es más difícil de lo que parece, porque requiere soltar la imagen que tenías de cómo debían ser las cosas, y quedarte con lo que realmente son, que a veces es menos de lo que imaginaste, pero que también a veces, si miras bien, es más de lo que creías. Si estás pensando en hacer algo parecido, si estás considerando repartir lo tuyo en vida, no te digo que no lo hagas. Puede ser un gesto hermoso y significativo, pero entra con los ojos abiertos, porque lo que vas a descubrir no siempre va a ser lo que esperas, y necesitas estar preparada para eso, para ver lo que hay de verdad en tus relaciones, y no solo lo que querías que hubiera, para recibir esa información sin destruirte, para usarla no como arma ni como rencor, sino como mapa, un mapa más honesto de dónde estás y con quién cuentas de verdad. Ese mapa tiene un valor que ningún dinero puede comprar, aunque a veces el precio de conseguirlo sea más alto de lo que esperabas pagar. A veces no es que tus hijos no te quieran, es que nunca les enseñaste lo que necesitabas de ellos, y ellos, ocupados en sus propias vidas, asumieron que estabas bien, que no necesitabas nada, que mamá siempre se arregla sola. Diles lo que necesitas, no con una herencia, con palabras, antes de que tengas que descubrirlo de la manera en que yo lo descubrí, sentada en una casa silenciosa, contando llamadas que no llegaron.